Advertencia. Se ha determinado que cuestionarse a sí mismo es vital para la evolución humana. Si usted es muy sensible y le da miedo revolucionarse internamente, no vea este podcast. Las opiniones aquí expresadas son propias e individuales de quienes participan en este proyecto. Pretenden cuestionar algunos conceptos predeterminados en nuestra sociedad y poner otras ideas en contraflujo. Esto es Contraflujo con Selene Strash y Yendri Suárez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Contraflujo. Contraflujo. Más emocionado porque estás como un video que estamos viendo ahorita. Ajá, con mucha emoción, algarabía, Dios mío, entusiasmo. que miren a la por este cámara, nuevo que miren a la Contraflujo. cámara, señores. Esta gente de este programa no hace caso a nadie, ¿vale? No puede ser. Miren, bienvenidos a este espacio virtual para vernos y oírnos. Y bueno, es un programa donde nos escucharán reírnos, joder, decir cosas que de vez en cuando parecieran no tener sentido, pero de verdad es algo muy serio. Y él es Yendri Suárez. Ella es Selene Strash y hoy tenemos tremendo programa preparado para todos ustedes. Eso dices todos los programas. La gente ya no nos va a querer. Y si alguien piensa que no han sido tremendos programas, entonces nos pueden dejar en los comentarios de este video que mira, no es cierto, ya no nos gustan los programas de Contraflujo. Ay Dios, no digas eso, por favor. Además de que podemos aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Contraflujo BZLA, @Contraflujo BZLA. Y aquí es la partecita donde tú dices que la campanita, la cosa. No es al final. Okay. Bueno, pero puede ser en cualquier momento. Así que igual, si estás empezando a ver el video, no importa, suscríbete, dale a la campanita para que te digan cuando nosotros publicamos un video. Y bueno, aquí lo más interesante es que esto es una transmisión de esas que salen de lo común. Y bueno, usted no sabe qué se va a encontrar aquí en el próximo Contraflujo. Y eso es lo que lo mantiene aquí pegado a la ventana del Contraflujo. Cuando él lo dice así suena caché, pero cliché. Caché es lo que tienes que borrar para que la memoria no se llene, bebé. Ajá, en este episodio vamos a conversar sobre el derecho a la ciudad. Ahí lo tenemos, para que se me emocione. El derecho a la ciudad. Mira, que además estábamos hace un rato hablando sobre esto, bueno, está emocionante el tema, no sé qué más, y por ahí varios rostros hacían como que, ¿de qué estás hablando? O sea, bueno, por ahí varios pendientes y que vamos a ver de qué habla esta gente sobre el derecho a la ciudad. Y bueno, hablar del derecho a la ciudad nos lleva a, bueno, y a qué cosas son o quiénes sí tienen acceso o permiso a algunos beneficios, algunos servicios, de qué hablamos cuando hablamos de ciudad y de qué hablamos cuando hablamos de espacio urbano, de equipamiento urbano, quiénes accesan y por qué, quiénes no accesan y qué se los impide. Entonces, bueno, de eso vamos a conversar en el transcurso de la transmisión de hoy. Claro, porque hablar de tener derecho a la ciudad implica saber qué es una ciudad, qué contiene una ciudad, que no solamente casas, edificios, tiene que ver con la vialidad, cómo está hecha y para quiénes está hecha, tiene que ver con el espacio de uso común, porque un ser humano no solamente duerme, se transporta, trabaja, come y se regresa, sino que tiene otras necesidades, y las ciudades deberían estar aptas para esas necesidades. Y de igual manera para todos y todas, porque todo el mundo también tiene una necesidad distinta. Pero bueno, Así como mismo. siempre, primero, antes de ahondar en el tema, escuchemos qué piensa la ¿Qué gente. piensa la gente? ¿Conoce el término de derecho a ciudad? No sé. No. El derecho que tenemos todos los seres como ciudadanos a realizar en la ciudad donde vivimos, tomando en cuenta la cultura y las religiones en la ciudad donde estamos. Se ha perdido un poco lo que es la cultura, la inclusión, pero sí la tenemos, en verdad. Ya eso es parte del ser humano, como uno la va a poner en práctica. Ajá, ahí están las opiniones y lo que piensa la gente, pues, derecho a la ciudad. Además, es muy chistoso escuchar tantas personas que dicen, pues, no quiero opinar, prefiero no decirlo. Como para no decir que no sabe, usted no sabe todavía qué es No eso del sabe, derecho no a la ciudad. responde, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Y entonces, eso nos habla incluso de lo prudente que es entonces este tema del derecho a la ciudad. Efectivamente, si hablamos de cómo nacieron nuestras ciudades, además de que la particularidad venezolana es eso, muy particular,
cómo llegaron tantas personas a aglutinarse en grandes ciudades. En el caso venezolano, como en la ciudad capital, en Caracas. Cómo llegaron 3 millones de personas a Maracaibo, cómo llegaron 3 millones de Maracay, Valencia, y cómo otras ciudades del país entonces tienen menos cantidad de personas. Y resulta que, bueno, todo eso tiene una explicación en las ciudades económicamente más activas, más prominentes, que ofrecen oportunidades para la ciudad, pero resulta que cuando se planificaron esta ciudad, las que contaron con la dicha de ser planificadas, entonces era como que para esta cierta cantidad de personas los mejores terrenos, y por aquí vamos a hacer unos edificios, por allá lanzamos unas casas, pero el resto de las personas que están vinculadas a ese territorio, que no tienen acceso a poder adquisitivo, entonces terminan en las laderas, terminan en los barrancos, y vemos escenarios tan contradictorios en la misma calle, en la misma avenida. Yo recuerdo mucho que todo el que ha pasado por no sé, la Antonio José de Sucre en Caracas, dirección oriente, usted va pasando por Petare y usted tiene de este lado unos edificios y toda una infraestructura, y en la misma avenida del otro lado las barriadas, y usted pasa por ahí de noche y parece un nacimiento gigante de barriadas y un montón de lucecitas. Y resulta que cuando se busca la explicación de cómo pasan esas cosas, no hubo planificación. Es que hay ciertos privilegios para algunos en los grandes asentamientos, y al resto de las poblaciones le queda, bueno, los que nos dejen. En Maracaibo, cerca del Sambil, usted ve claramente cómo en un lado de una calle están los barrios, las cosas, y del otro lado urbanizaciones, construcciones más... construcciones, bueno, con condiciones. Y resulta que en una ciudad, hablar, por ejemplo, de servicios públicos, no pudiéramos hablar de un asfaltado para una zona bien instalado, y bueno, para aquella zona no es tan importante, porque allá están una gente más pobrecita, que no, ¿para qué le vamos a poner asfaltado? Si es que no tienen vehículo, entonces ¿cómo van a rodar por ahí? ¿No? Entonces, cuando hablamos del derecho a la ciudad, nos referimos a que ciudades como Caracas, ¿cuántos habitantes son? ¿Cómo garantizamos que todos esos habitantes tengan acceso a esos servicios en igualdad de condiciones? Y entonces, bueno, es que como que me va a apasionar, sí, y voy a seguir aquí. Ya, y la parte en la que comentaba sobre los audios. Ajá, exacto, estamos comentando sobre los audios. Bueno, ¿Tú sabes qué sobre ti? El que lo dijo. Sí, no sé, que tenía mucho que ver una cosa con la otra. Volviendo a donde estábamos, discutiendo lo que nuestros transeúntes, usuarios les decimos. Ajá, todavía no sé por qué les decimos usuarios, pero son nuestros usuarios. Contraflujenses y comentado. En principio, ver de un solo audio que Karen nos iba a mostrar, pero nos mostró 7, que mucha gente desconoce ese término, no es utilizado comúnmente. Eso quiere decir que como ciudadanos no vemos que eso es nuestro derecho. No lo visibilizamos así, como una responsabilidad colectiva también de sociedad, de garantizar el derecho a relacionarse con la ciudad, todas las personas. En principio no es un término conocido. Y luego, bueno, en las que sí, o los que sí lo discutieron, que creo que fue una muchacha, una señora, bueno, empieza a ver algunas de las cosas que tienen que ver con eso, pero tal vez no en tanta profundidad. Hablaron de algo que me pareció interesante también, según la cultura y el tema religioso. Creo que ese es un punto importante. Muchas de las ciudades se constituyeron principalmente en Latinoamérica en medio de la colonización a partir de la iglesia. Y bueno, en la iglesia se hacía la parroquia, por eso son las parroquias, todo. De ahí va derivando nuestra forma estructural de manejarnos como ciudad, como territorio. Y de ahí venimos arrastrando una cantidad de cosas que además se vienen cambiando y modernizando a nivel mundial, y se le da más predominancia hoy a las estructuras formales de gobiernos, de municipalidades que gestionan, que son escogidas por la gente, etcétera, para administrar los procesos de gestión de la ciudad. No sé cómo se podría decir eso. Pero antes eso era regido directamente por la iglesia, entonces los preceptos de la iglesia y de Dios era lo que mandaba en la ciudad y organizaba quién sí, quién no, estaba por encima de la ley y de un montón de cosas que, ya que lo nombraron, es interesante decir. Que empiezan de esa manera y que luego se instituyen, porque luego de que algo se vuelve tradición, entonces ya como al punto de que desde las mismas concepciones religiosas terminaron haciéndole creer a la humanidad de que si tú naciste pobre es porque es un plan divino y tú debes aceptar el plan de Dios que tiene para ti,
y bueno, tu plan es que seas pobre, no quieras salir de ahí porque estarías yendo en contra del plan de Dios. Y que además hablar de estados laicos implica discutir que la opinión de un grupo de personas según su religión y sus creencias no puede dictaminar las leyes y las formas en las que se desarrolla una ciudad, y no puede imponer su visión de mundo a toda una ciudad que tiene personas diversas que piensan cosas diversas. Exacto. Y es importante incluso hablar de toda esa cantidad de sectores sociales que, bueno, hay quienes insisten en hablar de las minorías, de esas minorías, porque quizás, bueno, son los que menos hacen bulla, porque la persona son los que escribe menos el tienen guión sigue presencia, insistiendo en decir minorías. Pero grandes discusiones que se dieron, por ejemplo, para poder garantizar el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Y entonces una persona que va en silla de ruedas y que va rodando con su silla de ruedas por una plaza y bueno, no encuentro por dónde subir con la silla. Porque es que esa plaza, esa calle, esa avenida no fue pensada para la ciudad. Fue pensada por algunos. Sí, pero nos estamos adelantando, cosas. Faltan audios, volvemos a los audios. Escuchemos qué más piensa la gente. ¿Cree usted que en Venezuela tenemos ciudades donde hay protagonismo de las personas, donde hay participación ciudadana, donde no hay discriminación de las etnias, de las razas, de los colores? Sí hay lugares. ¿Qué cree usted que se puede hacer para mejorar eso? Realizar muchas actividades de folclore referente a las etnias. Bueno, como estábamos escuchando, aquí más que todo trata él de reflejar acciones que pudieran hacer que una ciudad fuese más accesible para todos sus ciudadanos, pudiera decirse de alguna forma, eso no sé, o cumplir el derecho a la ciudad. Y bueno, habla del folclore, habla de las etnias, de hacer actividades en torno a eso. Ahora yo diría, si necesitamos ahora hacer actividades que visibilicen eso, quiere decir que no hemos logrado tener una ciudad plenamente abierta para todos esos sectores. Además del papel que juega la cultura de una ciudad en torno a, bueno, generar en sus habitantes el respeto a los espacios, el sentido de pertenencia por el cuidado, la planificación de los nuevos equipamientos, de los nuevos asentamientos que van haciendo. Así como va creciendo la familia, entonces tiene que ir creciendo en ese mismo ritmo la ciudad sin irrespetar el resto. Hay un papel muy importante que juega la cultura, lo reflejan en su interpretación como desde el folclore, desde lo que pudiéramos hacer involucrando a la ciudad en conocer los espacios. Entonces eso siempre tiene un papel importante en la construcción de ciudadanía. Claro, porque temprano leí algo, creo que lo dijo Mahatma Gandhi, que no vale la pena luchar por un derecho que no lleve o no corresponda con un deber también de la persona que accede a ese derecho. No era para nada, lo decía así, búsquenlo, pero ustedes ya entendieron más o menos lo que quise decir con eso. Yo sí estoy libre para aprenderme la cosa al caleta. Pero más o menos por ahí va la frase. Entonces, si tú tienes un derecho, tienes que tener tu deber. Y si la ciudad tiene funciones políticas, económicas, religiosas, administrativas, también hay deberes en torno a eso. Igual que las dinámicas del comercio, los servicios públicos, que es fundamental transversal en una ciudad, la industria. Y bueno, pero sobre todas esas cosas está concretamente la cultura de las personas que la viven, ¿no? Sus formas de ser, de relacionarse, o las que construyeron como sociedad finalmente y se siguen, que son las que determinan además todo lo demás. Una actividad económica en un espacio determinado se plantea, se desarrolla según la cultura, los espacios, las relaciones de esa propia ciudad. Y bueno, comentando eso, entonces, cómo acceder o impedir esos derechos implica también discutir los deberes de los ciudadanos y las ciudadanas para que esos derechos se sigan cumpliendo. Porque a veces no solamente son políticas concretas de gestión en los espacios, sino una corresponsabilidad ciudadana por mantener esas cosas, porque algo que no se mantiene y no es sustentable no se puede mantener en el tiempo y viene vulnerando los derechos de otras personas, entonces acceder a esos mismos bienes. Como estábamos hablando de los parques o los espacios naturales, que pueden ir a nuestros videos anteriores, crisis ambiental, ecoturismo, y escuchar un poco sobre esto. Si nosotros destruimos esos espacios, las otras generaciones no los van a poder ver. Y ahí me interesa algo que siempre he discutido, que es esa visión que tenemos de lo público, que es terrible.
Cuando estamos en espacios privados, comerciales, como centros comerciales, cines, etcétera, la gente suele comportarse educadamente. Exacto. Y entonces no rompen la cosa y andan, ay, ¿qué van a decir de uno? Que uno es montuno, que uno rompe algo, no sé qué. Pero tú ves a la gente en el espacio público y eso es... La esto no es plaza de central del nadie, pueblo. traje roto, en los espacios médicos públicos, cualquier espacio que sea público, normalmente es muy agredido, solamente por ser público. Y no entendemos la visión de que no es de nadie, es que es de todos y de todas. Entonces debería ser aún más importante cuidarlo colectivamente, porque es lo que le va a brindar un beneficio a mí y a todas las demás personas. Garantizar su derecho, y mi deber es hacerlo permanecer también. Entonces está esa discusión también, no solamente de que nos demos y logremos construir una ciudad mejor para nosotros, sino que seamos mejores ciudadanos y ciudadanas para esa ciudad también. Claro. Y por eso es que hablamos hace un rato de eso, porque, a ver, si siempre se toman este tipo de decisiones desde el punto de vista individual de cada sujeto, y no empezamos a considerar el papel ético que tenemos como un ser humano en una ciudad y la corresponsabilidad que tenemos en el crecimiento de esta ciudad, en mantenerla, como decías, para las futuras generaciones, evidentemente que siempre las decisiones que se tomen desde ese individuo van a ser unas visiones muy egoístas, que no reconocen al otro, que no reconocen a las otras especies, siempre va a ser para satisfacer una necesidad en particular. Y hablando de esto, siempre voy a recordar un caso muy particular. Una persona tenía no voy a decir en qué pueblo, pero tú sabes que fuiste tú. Un problema con las aguas servidas. Y yo necesito reventar un tubo para que se alivie el tema de las aguas servidas. Pero muy cerquita estaba un río. Y terminó esa agua servida en un río. Y eso afectó la vida de ese río, de las especies que estaban ahí. Implica que ahora las generaciones que fueron creciendo luego de este acto no pudieron disfrutar de ese río con agua cristalina, con pececitos, con tartas. El primer capítulo. Ay, que ya hablé del río, vale, concha. Ajá, ya sabemos dónde fue, ya sabemos en qué pueblo fue, así que... Ya sabes que fuiste tú, te tengo pillado. Ajá. Entonces, y de igual manera, ¿cuántas cosas pasan en las que se toman decisiones desde una visión muy particular que terminan afectando, comprometiendo, no solamente con las futuras generaciones, sino el resto de los ecosistemas? Pues nosotros nadie se atrevería en una empresa a lanzar los desechos. Y yo comiendo una cosa, no, lanza porque aquí hay alguien que le pagan para que barra. Porque así dicen cuando lanzan una cosa por el carro. Bueno, yo pago mi impuesto para que recojan la basura. Pero hay una empresa y que bueno, aquí hay alguien que le pagan para barrer. Esa visión que además termina siendo como una visión hipócrita, muy hipócrita, de cómo si hacemos unas cosas para algunas cosas y para otras no. Bueno, implica cambiar la visión en la que nosotros estamos percibiendo la ciudad. Implica que además involucremos al resto en estas nuevas maneras de relacionarnos, como esa discusión que se ha estado dando sabrosa en Maracaibo de cómo se relaciona la gente, cómo se relacionan los sectores y cómo todos aportamos para un objetivo común, una ciudad para todos y para todas, y cómo eso empieza a irradiar para el resto de las ciudades. Entonces, esas son las cosas en las que hay que contagiar. Por eso es necesario hablar de este tipo de temas. Si queremos exigir entonces el derecho a poder disfrutar de una ciudad armoniosa, de disfrutar de una ciudad para el encuentro y para todas, que con espacios públicos, con servicios, ¿qué tanto tengo que hacer como individuo, como familia, como comunidad para mantenerlo y garantizarlo para las futuras generaciones? Y eso discutiendo en la utilización, ¿no?, y de la ciudad en concreto, ¿no?, de las cosas que tiene. Pero además discutir la construcción, el diseño de las ciudades es otro tema importante a debatir, y cómo las cambiamos también, porque se han venido desarrollando con distintas concepciones. La religiosa en una parte, que ya la discutimos al inicio, luego con una visión económica, por eso una ciudad como Maracaibo nace a partir de su puerto, y así cada una de las ciudades de acuerdo a los momentos históricos que se estaban viviendo y que era lo que la determinaba, pero siempre han venido siendo construidas por la misma sociedad en la que vivimos desde una visión muy utilitaria,
desde una visión que favorezca sectores específicos y de una visión también, cuando le metemos perspectiva de género, muy masculina también. Hace poco en el glosario estuvimos hablando de la movilidad urbana con perspectiva de género, cómo es moverse en una ciudad para una mujer. Y en ese caso hablábamos de la bicicleta en concreto, que no es lo mismo que para un hombre. Las preocupaciones son distintas. Cuando los entrevistan, una mujer en la mayoría de los casos va a estar con niños seguramente. Entonces andar para un hombre pudiera ser tan sencillo como que se demarque la calle y él puede andar tranquilo. La mujer con un niño no va a estar tranquila de la misma forma. Sus necesidades y su visión de la ciudad va a ser otra, va a ser distinta. Igual que con una mamá o un papá que tiene un niño, una niña o un familiar con alguna discapacidad. La importancia que tienen las rampas y otros espacios son fundamentales. Y una persona que no lo ve desde esa perspectiva empieza a construir, como se vienen construyendo hace mucho tiempo en nuestras ciudades, sin ver para ese sitio. Igual que copiamos, es un copia y pega de, no sé, la arquitectura que están haciendo en Canadá, arrechísima, bueno, esa la queremos hacer aquí, pero el clima me parece bonita, sí, está de espectacular, moda. pero cuando vienes y la haces aquí en un sitio donde la temperatura es totalmente distinta, no está hecho para este espacio, te das cuenta que no es funcional. Entonces, esa visión también de construir cosas adecuadas a la realidad y a la realidad de las personas que viven en la ciudad, que es importantísimo. Y ahí hablar de el género, las edades, las condiciones de salud, la posición económica, las nacionalidades, el origen étnico, las ideologías políticas, religiosas, las orientaciones sexuales, toda una cantidad de cosas que involucran también, porque además la ciudad no es solamente el cemento y los semáforos, la ciudad son las formas de relacionarse, sus ordenanzas, su legislación, sus formas de socializar entre ellos y entre ellas, y ahí entran otros debates importantes que vienen siendo, bueno, cada vez vamos avanzando, ¿no? Desde que decíamos que antes, bueno, tal vez las cosas que creía una religión en específica terminaban siendo ley y eran ilegales cosas solo porque una religión decía que no las porque no se debían hacer. Vamos avanzando poco a poco en eso. Todavía nos queda mucho de algunas religiones que siguen impactando concretamente en la opinión pública, en la sociedad y en el Estado, cuando eso debería ser libre para todos y para todas, ¿no? Hay además una discusión interesante con relación al derecho a la ciudad que tiene que ver precisamente con la posibilidad que tiene un ciudadano de usar efectivamente, o más bien beneficiosamente, el uso de su tiempo. Si nosotros vemos, por ejemplo, las ciudades que están alrededor de la capital venezolana, vemos gente de Guarenaguatire, algunas zonas de los Altos Mirandinos, del mismo Petare, que aunque es el estado Miranda, sigue siendo la gran ciudad, que dedican la mitad del día, que es la mitad de su vida, solo en trasladarse a esa ciudad en donde laboran. Y el resto del día regresando otra vez a lo que llaman ciudades su ciudad dormitorio. Y cómo estas ciudades entonces empiezan a darse esas discusiones de cómo garantizamos que nuestros habitantes entonces tengan condiciones para obtener empleos dignos y poder ejercer sus profesiones en sus ciudades de residencia, sin que eso impacte de manera negativa a las grandes ciudades donde ejercen actualmente sus trabajos. ¿Cómo hace la misma ciudadanía para aportar además en esa discusión? Y es que además van como enganchándose los temas, porque si tienen hijos, entonces ¿quién se queda todo el día cuidando a los niños? ¿Quién atiende a las mascotas? ¿Quién ayuda a la tarea? ¿En qué momento se recrea esa persona que pasa todo el día viajando de una ciudad a otra? Entonces son grandes discusiones que además van haciendo cada vez más necesario que en esas ciudades se pueda discutir, bueno, espacios productivos, cómo se amplía la ciudad. Hay además como que una querencia después que una gente llega a una ciudad a vivir, entonces ya yo no me quiero regresar para allá. Y como en Venezuela desde hace unos años para acá estamos discutiendo, hace falta que nuestra población vuelva al campo, por ejemplo. Si todos nos venimos para Caracas, si todos nos venimos para Maracaibo, si todos nos venimos para Valencia, ¿y quién va a ayudar ya a sembrar la papa, la zanahoria, que es la que tenemos que comernos aquí? Entonces, ¿quién ayuda a mantener las ciudades, las zonas agrícolas? Entonces, esa discusión es importante y se viene dando y ha sido muy interesante además lo que hemos escuchando y percibido por ahí. Y espacios para relacionarnos, eso de la recreación que estás hablando es fundamental, y nosotros son derechos humanos concretos y reales
que todo lo que contempla una ciudad, sus métodos de transporte, por ejemplo, usar vehículos individuales hace que el tráfico sea una locura, sea mucho más difícil llegar a sitios, ocupan mucho más espacio, contaminan mucho más. En lo que en un espacio de estacionamiento de un carro se pueden estacionar 20 bicicletas, o sea, en lo que se transporta 4 personas, 5 a lo máximo, 8 si van en el carro como voy yo siempre, pudieran estar 20 personas en una bicicleta, o lo que facilita también otros espacios de transporte público. Y hay lugares donde se están haciendo cosas muy interesantes. En Francia se les dan bonos agregados a los trabajadores que lleguen en bicicleta al trabajo. Hay otra cantidad de cosas que se está haciendo, planteándose además la aglomeración en las ciudades, todo lo que implica. Y entonces esa aglomeración también te va vulnerando muchos derechos, porque bueno, todo se empieza a construir apretadito, tal, para arriba, no terminas teniendo espacios al aire libre, espacios donde hacer ejercicio, donde salir. Quiere decir que también vas relegando y todas tus formas de recreación o de distracción están relegadas al ámbito privado. O sea, tienes que pagar por ellas, ir al cine, a un centro comercial, algún espacio pago, porque cada vez son menos los espacios públicos, como una plaza, un parque, etcétera, donde cualquiera pudiese ir tranquilamente y disfrutar de la ciudad. La misma dinámica de las ciudades incluso. He conocido mucha gente que desde ciudades del interior de Venezuela como que le agarran un miedo a Caracas, a Valencia, porque es que no es que haya la gente como que es muy apurada, es que la gente siempre corre, es que la gente tal. Entonces, hasta la misma dinámica en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades, entonces también entran en discusión. Entonces, estamos acá, pero ¿en qué dedicamos la vida? En que pues, capaz iba alguien corriendo, pero va corriendo porque va tarde para la película, y capaz se iba a recrear, pero termina siendo como que muy contradictorios esos escenarios, y por eso es que es tan importante debatirlo, discutirlo, ver cómo se aporta desde el colectivo para transformar esta realidad. Hay además que escuchar, más bien leer también las opiniones que tengan las personas que se conectan con este programa. Recuerden dejar los comentarios, escribirnos por las redes sociales. A lo mejor de allá del pueblo de Karen nos dicen y que mira, yo recuerdo que Karen por aquí se la pasaba en una bicicleta eléctrica. Eso está más de moda, más de ahorita. Sí, eso es como tú, hace mucho para muy para acá. Eso es muy para acá. Déjennos los comentarios, los aportes, las ideas, cómo ven esta discusión y cómo además les interesaría que pudiera desarrollarse más a profundidad, porque definitivamente cuando tocamos temas como estos del derecho a la ciudad, son muchísimas cosas en las que podemos ir concatenando, ir profundizando, porque en la ciudad es como un amigo por allá en Barlovento que decía, esto es como la viña del Señor, aquí hay de todo. De lo bonito, de lo feíto, de lo antico. Entonces, hay que empezar. Ok, eso fue un poco extraño, pero... Y son discusiones que se vienen dando. Además, es interesante cómo en Latinoamérica se vienen propagando cosas, porque además este punto que tocamos se va tejiendo con una cantidad de otros derechos. Garantizar el derecho a la ciudad te ayuda a poder tener acceso a otros derechos concretos de la vida humana. Entonces, hacer ciudades más humanas nos va a facilitar, lógicamente, garantizar derechos humanos a todos y todas, y es un tema para discutirse, verlo de una percepción no solamente individual de mis necesidades, sino mucho más amplia. Entonces, es un tema de construir ciudades desde la empatía, desde pensar en los demás y en las demás. Y eso, y además repensarnos como todo, como hablamos también en otros programas. No solamente discutir qué ciudad queremos, qué es lo que queremos construir, sino discutirlos, pensarlos, analizar y reflexionar sobre qué ciudadanos, qué ciudadanas estamos haciendo para esta ciudad y cuáles son nuestros aportes individuales en lo concreto. Así que Sí, además de que octubre es un buen mes para lanzarse unos debates ahí abiertos, en los espacios públicos sobre estas discusiones, que por ahí hay unas notas de unas efemérides. Sí, está el Día Mundial del Hábitat cada primer lunes de octubre desde el 1986. El Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre, y el 31 de octubre también se conmemora el Día por el Derecho a la Ciudad, impulsada por Hábitat International Coalition y plataforma global por el derecho a la ciudad. Y si octubre es un mes muy chévere, 3 de octubre cumpleaños yo, así que ya saben, pueden ir pensando.
Bueno, así que. Mira, ya y saben, por ahí tú nombraste a Sanville. Sanville, repórtate. Tienes bueno. que pagarnos comisión por esto, porque Por te ahí nombramos va. aquí. Y por Estamos ahí- diciendo hacer más plazas para no ir a Sanville, pero te nombramos. Eso igual Exacto. cuenta, contrapropaganda, Publicidad ¿cómo le barata. dicen a eso? Mira, y Karen se comprometió que iba a meter además unas discusiones de unos kefir, ¿se llaman? Unos kefir, una cerveza artesanal, Sí. unas frías artesanales directamente de los Andes venezolanos. Vamos, capaz lo tenemos por ahí. Imagínense, No lo sé. Selena aquí probando su kefir y que bueno, hablemos del derecho de la ciudad. Y como todos tenemos derecho a tomarnos un kefir aquí delicioso, cortesía de Karen. ¿Te tomaste un café antes de venir? No, o qué? no, no tienen Te siento alucinaciones. extraño. Bueno, antes de que sigamos diciendo tonterías, nosotros nos vamos, nos despedimos. Así que bueno, recuerden seguirnos @contraflujobzla, Así mismo. darle a la campanita, suscribirse y comentar, burlarse de Jenny en los comentarios, por favor, no olviden hacer eso. Yo les estaré comentando también, ayudándolos. Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros. Un abrazo, hasta el próximo episodio.